Esta es la isla de Patmos. Aquí Juan escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y en el desierto de Arabia, en las cercanías del Sinaí, Moisés escribió el primer libro de la Biblia, Génesis. Descubrimos así el principio y el fin del mundo. ¿Cómo podemos recorrer la Biblia? Contestaremos en este programa. Le rogamos quedarse y mantenerse atentos hasta el final del mismo. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Digan si la respuesta es A, Salomón, B, Moisés, C, Isaías. Ya volveremos con la respuesta. Amigo, si usted fuera discípulo del Señor, o si todavía no lo es, pero quisiera serlo, no hay duda que estaría muy interesado en hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras, empezando con el libro del Génesis y libro por libro hasta llegar al Apocalipsis. Quisiera recomendarle en esta charla algunos elementos que usted debe tomar en cuenta para un recorrido de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, debe ir a Génesis, el capítulo 3, y poner toda la atención en Adán y su caída, en la primera pareja humana que Dios hizo y puso en el huerto de Edén. Y sobre todo, concentrar su atención en el capítulo 3, versículo 15. En este pasaje, Dios promete salvar a la humanidad a través del Redentor que traería a este mundo. Con la caída, lamentablemente, con la caída de Adán, perdiéndose el Edén, perdiéndose la felicidad y comunión con Dios, con esa caída, por el amor de Dios, vino la promesa de salvación. Y eso es lo primero que le recomiendo que usted atienda, ponga como base para el recorrido de las Sagradas Escrituras. Tiene que concentrar la atención posteriormente en un personaje de mucha importancia. Este personaje conocido como Abraham. Abraham, el padre de Isaac, el abuelo de Jacob. Jacob fue el padre de 12 hijos, los cuales vinieron a ser las 12 tribus de Israel, mediante los cuales se formó la gran nación de Israel para traer la salvación a este mundo. Mis amigos, en Génesis capítulo 22, versículo 18, la Biblia declara, y usted debe saberlo con toda claridad, estas palabras: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia de Abraham permitió que Dios hiciera un pacto de traer la simiente de salvación a este mundo. Por eso Abraham, después su hijo Isaac, y luego Jacob, las 12 tribus y la nación de Israel. Eso usted lo va a observar en el recorrido que todo discípulo del Señor debe hacer, el recorrido de las Sagradas Escrituras, para saber, para conocer a fondo la cosa más importante de las Sagradas Escrituras, el tema de las Sagradas Escrituras, la redención, el perdón, la salvación que por el amor de Dios nos ha llegado a través de Jesucristo. Mis amigos, es muy significativo que una vez que se estableció la nación de Israel y esta nación fue llevada al cautiverio en Egipto, ellos llegaron,
Jacob llegó con sus hijos a Egipto con una pequeña población hebrea. Y ahí se quedaron y se fueron multiplicando. Y ya para el tiempo de Moisés, usted podrá observar que para el tiempo de Moisés, la nación aquella de Israel, allá en Egipto, se encontraba sufriendo terrible y cruel esclavitud. Dios empleó a un hombre llamado Moisés, un personaje muy importante en el cual usted debe concentrar su atención en un primer momento, porque Moisés se convierte en el gran líder y redentor y mediador de la nación de Israel. Y leemos que para ello Dios hizo un pacto con Moisés y con la nación de Israel. De esta manera, nosotros llegamos al libro de Éxodo, que es uno de los 5 libros que Moisés escribió. Y en Éxodo, capítulo 34, versículo 27 y 28, encontramos las palabras que constituyen la base del pacto que Dios hizo con Moisés y con la nación de Israel. Esto es lo que se conoce como Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que Dios estableció como 1500 años antes de Jesucristo, dirigiéndose a Moisés y a la nación de Israel. Ese pacto pone como base los 10 mandamientos y posteriormente otras leyes. Y Jehová dijo a Moisés, dice Éxodo 34, 27, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, se refiere al monte, en el monte Sinaí, ahí estuvo Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos fueron la base de la ley. Mis amigos, hay que observar, ustedes como discípulos del Señor, usted particularmente como discípulo del Señor, o como uno que quiere ser el discípulo de nuestro Señor, deben observar que en este pacto que Dios hizo con Moisés y la nación de Israel, la sangre está presente. Como podemos leer en la Escritura, en Hebreos, capítulo 9, versículos 18 en adelante, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Sí, mis amigos, Moisés, la autoridad, Moisés, el mediador del antiguo pacto. Pero cuando vamos a las Escrituras, también nos encontramos en la epístola misma de los Hebreos que hay un pacto nuevo, aquel pacto que Jesucristo anunció cuando estaba muy próximo a su muerte.
Observarán ustedes en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 22, la declaración sobre el pacto que Jesucristo vino a hacer en este mundo para dejar abolido el antiguo pacto que aparece en las Escrituras, el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Sabiendo que la nación de Israel era la única que formaba el pacto con Dios. Pero cuando Jesucristo viene y establece el nuevo pacto, este pacto incluye a todas las naciones. Y encontramos estas palabras en la epístola a los Hebreos: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes, se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En aquel tiempo los sacerdotes eran muchos, los sacrificios eran diarios, los sacrificios eran constantes, eran muchos. Pero Jesucristo anunció: esto es mi sangre del nuevo pacto. Y Él derramó su sangre, y con ese único sacrificio nos hizo perfectos para siempre, para vivir eternamente en las mansiones celestiales. Y ahora, amigos, volvamos a la pregunta que hiciéramos. ¿Quién escribió el libro de Génesis? La respuesta es B. Fue Moisés quien escribió el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Esto ocurrió unos 15 siglos antes de Cristo. Hechos 7:38. Dios en Cristo es el autor de la vida. Es Jesucristo quien dio la existencia al universo físico, y Él también es el origen de la vida espiritual. Y por eso nos da nueva vida en su reino espiritual.